están? Estamos en la día miércoles 31 de agosto, es la clase número 11 de nuestra onceava edición del curso de integración de imagen cardíaca y el 12º curso de actualización de imagen cardíaca. Estamos junto a Martín Fernández, que además de ser uno de los coordinadores de este curso, nos va a dar hoy, vamos a charlar con él, vamos a tener una linda charla sobre cámaras derechas fundamentalmente. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Martín? Buenas noches para todos, un placer. Noche de cámaras derechas, viste que hay Ladies Night, bueno, hoy es noche de cámaras derechas, ¿no? Vamos a intentar a través tuyo actualizar todos los conceptos y volver a refrescarlos, ¿no? Analía, Trataremos. ¿cómo le va? Buenas noches, Martín. Buenas noches a todos los presentes. Bueno, el doctor Martín Fernández es el coordinador de la unidad coronaria del Sanatorio de Trinidad y a la vez también es el coordinador de todo lo que es ultrasonido de internación de Trinidad, que les puedo asegurar que es una muy ardua tarea. Yo lo he vivido durante muchos años. Ahora Martín, porque es joven, fuerte y sano, se puede dedicar a estas cosas, porque hay que estar muy bien de la cabeza también. Porque claro, la demanda de ultrasonido en un sanatorio grande, con más de... ¿Cuántas camas tenés, Martín, ya ahora? La Torre Nueva. Hay por lo menos 300 camas. En Con total, 300 camas implica que por lo menos muchas veces pueden llegar a pedir el 50% de estudios, o sea, 150 estudios en un día. Así que es muy complicado. no tanto, pero bueno, en una semana seguro. Una semana seguro. Así que realmente hoy justamente estaba hablando que si ustedes ponen un centro, un hospital, hoy, de cero, y arman el área de cardiología, el 50% del recurso humano de todos los médicos se lo lleva imagen cardíaca. Es terrible la demanda que hay de todo lo que es estudios de imagen cardíaca, por eso siempre hablamos de la era de la imagen cardíaca. Esto, en cierta medida, la culpa la tenemos nosotros, que hemos fomentado durante años que no hay nada mejor que el ultrasonido. Bueno, tanto decir que no hay nada mejor que el ultrasonido, ahora nos está cayendo esto que los pacientes ingresan y antes de ser revisados ya tienen la lista de estudios que le van a pedir. Que Martín lo está sufriendo seguramente vos ahora. Así es, tal cual, Martín. Bueno, vamos entonces con Martín. Va a hablar hoy de cámaras derechas. Yo dejo de compartir, ya pasamos los avisos parroquiales. ¿Estamos? Paso a Martín, compartir. noche de cámaras derechas. Bueno, ¿se ve bien? Se ve perfectamente bien. Perfecto. Bueno, Martín, primero que nada, primero quiero agradecerte por el espacio que nos das. La verdad que es fantástico este lugar, la difusión que hay, la cantidad de gente que nos ve, y me parece que es muy importante lo que vos hacés, y bueno, desde ya muy agradecido. Hoy vamos a hablar de cámaras derechas, y vamos a tratar de hacer un poco más simple algo que es bastante complejo, y es cómo valorar el ventrículo derecho, ¿no? Especialmente de la ecocardiografía. Y, digamos, para eso tendremos que tratar de entender un poco de la anatomía y de la fisiología. Me gustó esta frase que es de un trabajo de la European Heart Journal, que dice: eres tan bueno como tu peor ventrículo. Y esto tiene que ver justamente porque los ventrículos están en serie y manejan necesariamente el mismo volumen minuto. Históricamente, los síndromes de insuficiencia cardíaca se han determinado por la disfunción del ventrículo izquierdo como limitante, y el tratamiento ha sido dirigido al ventrículo izquierdo como para mejorar la contractilidad y el remodelado del VI. Y el VD pareciera que por mucho tiempo se fue olvidado. Hoy sabemos que existen alteraciones exclusivas de la contractilidad del ventrículo derecho, o que los cambios en la pre y en la postcarga pueden limitar el volumen minuto global y esto determinar la insuficiencia cardíaca. Y por otro lado, el ventrículo derecho, al manejar un tercio hasta un quinto de la masa y la reserva contráctil del ventrículo izquierdo, es mucho más sensible a los cambios de la poscarga y, por lo tanto, más proclive al desacrope ventricular arterial. ¿Por qué damos esta charla sobre cavidades derechas exclusivamente? Bueno, en principio habían quedado relegadas en muchos estudios y existen, a pesar de que hoy sabemos que existen numerosas condiciones fisiológicas y patológicas que las afectan,
Hay dificultades técnicas por su morfología para valorar el ventrículo derecho, especialmente por ecocardio transtorácico, y cada vez hay más evidencia que remarca la importancia en el pronóstico de la patología cardíaca. Vamos a empezar hablando un poquito de la anatomía y la fisiología, sin aburrirlos demasiado. Las grandes diferencias que existen del ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo parten, por supuesto, de la embriología, y esto siempre es muy importante remarcarlo, a pesar de que no vamos a ahondar demasiado. Sabemos que existe un corazón primitivo, que en la tercera semana forma un tubo, que después se va a plegar y va a formar las distintas cavidades cardíacas, pero el ventrículo derecho tiene un origen diferente del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo se origina principalmente del ventrículo primitivo. En cambio, la porción trabeculada del ventrículo derecho, que como vemos está formado en la parte más bien apical del ventrículo derecho, deriva de lo que es el bulbus cordis, y por otro lado, la parte lisa, que está en el tracto de salida, va a derivar de lo que es el cono o infundíbulo. Y por otro lado, la arteria pulmonar, tanto la arteria pulmonar como la aorta, van a nacer de lo que es el trompe. Entonces, el origen embrionario diferente va a hacer que justamente pues anatómicamente tengamos una cavidad que tenga diferencias dentro de la misma cavidad y diferencias con la cavidad del ventrículo izquierdo. Como verán, la morfología del ventrículo derecho es triangular y tiene, como dijimos, una parte más trabeculada a nivel apical y una parte lisa a nivel del tracto de salida. En cuanto a la irrigación coronaria, está dada principalmente por la arteria coronaria derecha y sus distintas ramas, todo lo que es la porción libre, la pared libre del ventrículo derecho y la pared anterior van a estar principalmente irrigadas por la arteria aguda marginal, rama de la coronaria derecha, la parte más infundibular por la rama del cono, también rama de la coronaria derecha, y la parte inferior por la descendente posterior, que en la mayoría de los casos deriva de la coronaria derecha también. Y por otro lado, hay una parte que tiene que ver más que nada con el septum, sobre todo el septum inferior, que está dado principalmente por la arteria descendente anterior, ahí sí, ya dependiendo de la coronaria izquierda. En cuanto a la fisiología, hay el bucle de volumen-presión, digamos, a diferencia del ventrículo izquierdo, tiene una morfología más bien triangular, con una fase de relajación isovolumétrica prácticamente ausente. Manejan el mismo volumen que el ventrículo izquierdo, esto como lo vimos porque están en serie, con una fase eyectiva más prolongada. Además, tenemos una baja poscarga, esto se debe a una resistencia vascular pulmonar, que en condiciones normales es menor a la resistencia vascular sistémica, y la presión sistólica en la pulmonar también menor a la sistémica. En cuanto a la contracción del ventrículo derecho, existen fibras longitudinales de localización subendocárdica, existen otras fibras de disposición circunferencial, no hay una clara capa media como si existe en el ventrículo izquierdo, y existe también un 20 a 40% de la contracción del ventrículo derecho que depende del ventrículo izquierdo. Esto se lo denomina interdependencia ventricular. Entonces, primero tenemos una contracción en espiral por las fibras musculares que acortan hacia adentro del ventrículo derecho. Luego existe un acortamiento longitudinal, que vamos a ver que existen distintas formas por el eco para medirla. Hay una tracción del septum interventricular por la contracción del ventrículo izquierdo, acá está esta interdependencia ventricular, y por último un movimiento peristáltico tardío en el tracto de salida del ventrículo derecho. El flujo en el ventrículo derecho parece estar más organizado, siguiendo una curva suave entre el tracto de entrada y el tracto de salida, y elude en gran medida el ápex y la porción trabeculada, como vimos. ¿Cuáles son los determinantes del volumen minuto del ventrículo derecho? Bueno, la precarga, que está representada por el volumen de fin de diástole, la poscarga, que la podemos digamos, ver como la elastancia arterial, y esto lo podemos medir de forma invasiva como la presión de fin de sístole sobre lo que sería el volumen sistólico. La elastancia es la propiedad de una cámara elástica que se define como el cambio de presión para un determinado cambio de volumen. Y por otro lado, la contractilidad, intrínsecamente, que la podemos medir como la elastancia máxima, que esto es el gold standard, también se puede medir de forma invasiva, y la podemos reducir, o sea, la podemos medir de alguna manera midiendo la presión arterial media pulmonar, y esto dividirlo por el volumen de fin de sístole es una forma de estimar la elastancia máxima. Tanto la contractilidad como la poscarga, la relación entre ambas va a determinar lo que se conoce como acoplamiento ventrículo-arterial, es decir, justamente cuánto puede el ventrículo adaptarse a lo que está pasando del otro lado, en este caso en la arteria. Eso es el acoplamiento.
El acoplamiento, entonces, vendría a ser la eficiencia en la transferencia de energía de una cámara, en este caso el ventrículo derecho, a otra, en este caso el sistema arterial pulmonar. Entonces, como dijimos, es una relación, que la podemos medir como la relación entre la contractilidad y la poscarga. Y sabemos que la elastancia máxima sobre la elastancia arterial podría dar esta relación, y sabiendo que la podemos medir de forma invasiva, nosotros podemos hacer la medición del acople ventricular arterial, pero es muy tedioso, por supuesto, hacerlo de forma invasiva, y buscamos formas no invasivas, con la imagen cardíaca, por supuesto, para tratar de medirlo. Y viendo de qué manera lo podemos medir, podemos, digamos, sacar en concreto que con el volumen sistólico y el volumen de fin de sístole, que lo podríamos medir por resonancia magnética, esto también nos podría dar también una idea del acoplamiento ventricular arterial. Ahora, ¿cuál es digamos, el acoplamiento ideal? Bueno, es el que sea igual a 1, es decir, ese sería el ideal. Ahora, el óptimo en condiciones normales, fisiológicas, es entre 1,5 a 2. Ahora bien, se han analizado varias formas de cómo poder medir este acoplamiento ventricular arterial por ecocardiografía, y se han probado varios parámetros comparados contra justamente los parámetros invasivos, y el que ha sido el ganador, vamos a decir de alguna manera, en un trabajo que publicó Telio en el año 2019, ellos vieron que la relación TAPSE sobre la presión sistólica de la arteria pulmonar es una buena forma de estimar el acoplamiento por ecocardio. Esto lo hicieron justamente comparándolo con la medición invasiva. Y lo que se ha visto es que un valor de menos de, o sea, esta relación con un valor de menos de 0,31 correlaciona con una relación de elastancia máxima sobre la elastancia arterial menor a 0,8, que nos habla de un mal pronóstico de forma independiente. De ahí que este parámetro tomó mucha relevancia. Y hoy por hoy, ya lo vamos a ver más adelante, las guías de hipertensión pulmonar incluso lo incorporan a la relación del TAPSE sobre la presión sistólica pulmonar como sugestiva de hipertensión pulmonar cuando la relación es menor de 0,55. También podemos, como dijimos, por resonancia, medir el acoplamiento ventricular arterial, y lo que se ha visto es que una fracción de eyección del 35% correlaciona con una relación, un acoplamiento de 0,54, o sea, bien bajo. Yendo directamente entonces a lo que es la evaluación por ecocardiografía de las cavidades derechas, en principio tenemos que diferenciarlo del ventrículo izquierdo. Una de las principales estructuras que nos ayuda a diferenciarlo es la banda moderadora, que es una trabécula septomarginal, también se le denomina, cruza el ventrículo derecho desde el septo interventricular hasta la pared anterior y libre del ventrículo derecho. Por otro lado, para poder diferenciar entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, si bien uno piensa que por la erosión siempre debería estar en el mismo lugar, no hay que olvidarse de que existen las cardiopatías congénitas y los errores en empleamiento, y los errores en la embriología, que nos podrían desorientar y podríamos tener el ventrículo al revés, digamos. Una forma de reconocerlo es por la implantación más apical que tiene la válvula tricúspide. Esto siempre nos marca de qué ventrículo estamos hablando, ¿no? Por otro lado, hay, como vimos en la anatomía, hay trabeculaciones que son más acentuadas en el cuerpo y en el ápex del ventrículo derecho, en comparación con un ventrículo izquierdo normal, ¿no? Obviamente. Y por último, que tiene una pared libre mucho más fina que la del ventrículo izquierdo, entre 3 a 5 milímetros, y como vimos, representa entre 1/3 hasta 1/6 de la masa del ventrículo izquierdo. ¿Está bien? ¿Cómo medimos el espesor del ventrículo derecho? Una de las vistas recomendadas para hacerlo es la vista subsifoidea, y a nivel de la pared libre hacemos la medición en fin de diástole, por supuesto, y con un valor, como dijimos, promedio entre 3 y 5 milímetros como algo normal. ¿Desde qué vistas tenemos que evaluar el ventrículo derecho? Bueno, justamente por la anatomía tan compleja, triangular que tiene, es necesario hacer prácticamente todas las vistas para poder tener una buena evaluación del ventrículo derecho. No basta con 1 o 2 vistas para sacar conclusiones. En cuanto a lo que es exclusivamente la vista, quizá por excelencia, que nos ayuda a sacar muchos parámetros de lo que es la función del ventrículo derecho, tenemos lo que es la vista de 4 cámaras focalizada en el ventrículo derecho. Como sabemos, para poder realizarla, hacemos una vista convencional de 4 cámaras, desde la apical, y lo que hacemos es digamos, bajar la cola del introductor y orientar la punta del introductor hacia el esternón, y de esa manera desplegamos el ventrículo derecho y tenemos una observación completa de todas las paredes del ventrículo derecho. Por supuesto, esto no siempre es tan fácil de hacer, pero eso es lo que tenemos que tratar de intentar, por lo menos.
Entonces tenemos que dejar de observar a la punta del ventrículo izquierdo, digamos, como predominante en la vista, y pasamos a tener también la punta del ventrículo derecho. Esta es la vista en la cual uno debería hacer las mediciones del diámetro basal, del diámetro a nivel medio y del largo del ventrículo derecho. ¿Qué hay que tener cuidado? Con el foreshortening o la falsa punta, porque cuando estamos en un espacio intercostal quizá más alto, a veces más bajo también, podemos estar cortando el ventrículo mucho más arriba de lo que es la verdadera punta, y de esa forma podemos estar sobreestimando las mediciones. ¿Está bien? O sea que hay que tener cuidado de no desplegar demasiado el ventrículo derecho, porque eso nos puede hacer justamente sobrevalorar los diámetros, ¿no? Y así terminamos informando a veces cavidades derechas dilatadas cuando en realidad no lo son. La recomendación es no quedarse solo con una medición, es decir, desde una sola vista, sino siempre tratar que sea correlativo lo que uno ve en esta vista, focalizada en el ventrículo derecho, pero también que sea correlativo tanto en el eje largo, en el eje corto, como en la vista subsifoidea, y de esa manera tener una visión más completa. En cuanto a las mediciones, las diferentes guías, tanto la guía de la ACE del año 2015, recomienda hacer la medición a nivel del tracto de salida, de la vista eje largo paraesternal y el eje corto. Ahí hacemos la medición del que sería el tracto de salida a nivel proximal y a nivel distal, con distintos valores de corte. Los británicos en el año 2020 han publicado una guía en donde ellos sugieren valores un poco más altos y sobre todo los dividen en hombres y mujeres, con valores más altos para hombres, como verán. Y en cuanto a las mediciones de 4 cámaras en el eje, en 4 cámaras focalizadas en el ventrículo derecho, el diámetro basal que conocemos todos, digamos, que sugiere la sociedad americana, es de menos de 41 como algo normal a nivel basal, de menos de 35 a nivel medio, de menos de 83 de largo. Los británicos también lo adaptaron y han utilizado valores un poco más altos. Y nuestra sociedad argentina de cardiología en el 2017 publicó también un consenso sobre la medición de cavidades, y en este caso las cavidades derechas también sugieren un valor indexado, lo cual es bastante acertado, ¿no? Sobre todo en los extremos de la superficie corporal, ¿no? Pacientes con superficie corporal muy chica o muy grande, a veces los valores promedio no son correctos realmente. En cuanto a la relación ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, por supuesto, es otra forma de estimar si hay dilatación o no de cavidades derechas. Cuando la relación sea mayor a 1, estamos claramente ante un ventrículo derecho que está dilatado. Esto lo podemos ver tanto desde 4 cámaras focalizadas en el ventrículo derecho como del subsifoideo. La verdad que la vista subsifoidea es una de las en las cuales yo más me apoyo para poder tomar la decisión de informar o no la relación ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Hay que tener mucho cuidado con la falsa alineación, como decimos recién, con el foreshortening. Entonces hay que tener correlación entre una vista y la otra. Hay que tener mucho cuidado también cuando el ventrículo izquierdo ya está dilatado, porque eso probablemente ya nos haga ver la relación como menor a 1, y a pesar de eso tener las cavidades derechas dilatadas. O sea que hay que contemplar eso también. Y en cuanto a lo que es la función, creo que estaría bueno, no sé, Ethel, si estás por ahí, quizá antes de ahondar sobre cómo medimos la función, largar la primera pregunta. A la hora de evaluar la función del ventrículo derecho en el eco de rutina. Usted, a ver, Martín, valora únicamente, ojo, ¿no? cuantitativamente la primera función respuesta a tiene que ver ojo con lo subjetivo. con lo La subjetivo, segunda claro, según su experiencia. respuesta, sí. Después, si lo valora cualitativamente y agrega el TAPSE, a todos los pacientes le hace el TAPSE, la onda S y la fracción de acortamiento, o no confía en los parámetros del eco, y en general, si tiene que valorar el ventrículo derecho, siempre pide una resonancia, o no valora la función del bebé en general si ve que todo el resto es normal. Sí, valorar, mientras nuestros colegas están respondiendo, valorar a ojo es imposible no hacerlo porque es inconsciente, ¿no? No hay manera de no hacerlo. La pregunta es cuánta importancia le doy a lo que estoy mirando. Claro. Y si puedo, correlacionarlo de alguna forma con los datos objetivos, por otra parte, ¿no? Y ahí sí, cuando uno correlaciona el objetivo con la sensación que está teniendo, entonces ahí está más tranquilo. Pero vamos a ver qué dice la gente.
A ver qué dicen nuestros colegas. Cualitativa a ojo más TAPS, el 51% fue la que más tuvo. O sea, cualitativamente nadie. O sea, Hay un nadie. 38% que no, o que nos está mintiendo, o, bueno, está muy bien, es para felicitarlos, creo que ellos le hacen TAPSE, onda S y fracción de acortamiento. Estamos hablando de un eco de rutina, no estamos Sí, yo hablando de un no, paciente que le queremos ver la función del ventrículo derecho, ¿no? yo no lo hago, pero me parece fantástico, ¿eh? O sea, No, yo no, obvio, está personalmente no lo perfecto hago. hacerlo. Y por ¿Eh? supuesto, el que tiene tiempo para poder hacer todo eso en un eco de rutina, está bárbaro. Sería lo Este, ideal, ¿no? A ver, yo creo que si las prácticas se pagaran como se tienen que pagar, si en otro mundo, que quizá no sea este, creo que todos deberíamos hacer los ecos lo más completo posible, pero no, bueno, no no, es a no es ver, la yo realidad de creo un que en eco de Estados rutina. Unidos, Martincho, en Estados Unidos los técnicos, vos viste que en Estados Unidos los estudios los Sí, hacen los técnicos y los sí, informan los médicos que no agarran jamás el transductor transtorácico, ¿no? claro, Solamente hacen los transesofágicos. Estamos hablando de todos, de las grandes estrellas de la ecocardiografía mundial a el simple médico que está ahí, tampoco agarra traductor, habitualmente. O los residentes sí por ahí. Pero quizás ellos sí, los técnicos, porque tienen 40 minutos por estudio, entonces obligatoriamente tienen que medir absolutamente todo, ¿no? claro, Bueno, no te olvides que las guías de cámaras, las miden los técnicos, las guías americanas, las sí, miden los técnicos y las piensan los médicos. bien, Ahora, yo no mido en los estudios con los pacientes normales, no mido todo tampoco, no. perfecto. Pero me parece fantástico que lo pueda hacer, obviamente. Por supuesto, es lo que decíamos. O sea, en un mundo ideal que se parece bastante a lo que vos comentás, creo que cuanto más completo uno lo pueda hacer, mejor, por supuesto. No sé qué opina Silvia, que está ahí. Doctora Majul, ¿está usted presente o sigue en Estoy Barcelona? acá. Estoy acá, Bien. estoy acá presente, no tenía micrófono. Buenas noches, gracias Buenas por la noches, ¿volvió de invitación. Buenas, Barcelona? Silvia. ¿Del Volví Congreso? hoy. Estoy Bueno, despierta. después nos va a contar, cuando termine el doctor, nos va a contar qué hay de nuevo en la imagen cardíaca del curso del Congreso en Barcelona. Después le cuento. Pero mientras tanto, si me permiten, doctor Lombardero y doctor Fernández Martín, que quería comentarles algo al respecto de la pregunta que ustedes acaban de hacer, que estoy absolutamente de acuerdo con ustedes dos. Creo que, como dijo Martín al principio, alguien nos está mintiendo un poco. Hay un estudio publicado en el año 2019, a fines del año 2019, de más de 70 hospitales universitarios europeos, hospitales universitarios, donde interrogaron a los médicos cuál era la forma más utilizada de medir la función del ventrículo derecho en pacientes con hipertensión pulmonar. Sabemos que el paciente con hipertensión pulmonar vive con hipertensión pulmonar y se muere de disfunción del BD, y era casi un 50% por TAPSE y más de un 40% subjetivamente. Mirá. Y obviamente cuando se hizo la correlación con el gol estándar, que era la resonancia, había bastante falla en la medición, pero la realidad es que cuando se le pregunta eso es lo que hace la gente. Nada más, quería comentarles Qué eso. bárbaro. Sí, Hay que difundir más esta charla, entonces. Así sí, que señor. sigamos. Sigamos. No Bueno, sé, entonces, ¿cómo podemos? Jorge Lowenstein, ¿está Jorge ahí? Sí estoy. Jorge, ¿qué hubiera respondido vos en esa votación? Eh, yo le hago al 100% de los pacientes un TAPSE y mido la onda S y evalúo subjetivamente eh, la cavidad derecha en los pacientes normales. En los pacientes con hipertensión pulmonar, por supuesto que le hago todo lo que va a decir seguramente Martín, o sea, le hago el FAC, le hago el strain, le hago el 3D de ventrículo derecho para medir la fracción de sección y le hago algún índice de acoplamiento. Eh, pero los pacientes con hipertensión pulmonar en general no llegan en escaso número. En los normales, en los de rutina, en los de todos los días, hacer un TAPSE y una onda S para que el médico de cabecera tenga algo cuantitativo dura menos de un minuto.
Ujú. Bien, muy bien. Perfecto. Me parece fantástica esta discusión, ¿no? Porque además estamos hablando, eh, obviamente, de un estudio normal, y fíjense ustedes la diferencia que hay entre varios centros, varios lugares de Buenos Aires, y seguramente del resto, estoy mirando el chat, también opinan lo mismo, y algunos miden sí y otros no. La verdad que, sin dudas, de buena práctica es lo que dice Jorge, sin dudas. A veces, bueno, es cierto, yo no cuando lo estoy haciendo veo que es todo normal y que su paciente sin antecedentes, sin nada, y voy más rápido. Pero bueno, esto es así, esto es el día a día y este es el mundo real, que es lejos, siempre está lejos del mundo científico. Por supuesto que cuando el paciente tiene algún antecedente, medimos todo, y cuando tiene cualquier cosa, la mínima cosa que tenga antecedente o que veamos, usamos todas las herramientas que va a contar Martín ahora. Martíncho, te Vamos. dejamos, seguimos. Bien, entonces, para evaluar la función sistólica, tenemos, por un lado, la función sistólica regional, que la medimos con la onda S, con el TAPSE, o con el strain de la pared libre del ventrículo derecho, y por otro lado, parámetros de función sistólica global. Y ahí tenemos varias opciones. La fracción de eyección por eco 3D, hoy por hoy, que también es muy utilizada cuando tenemos disponibilidad. Por supuesto, el strain global, tanto por 2D o por 3D. El que es de mayor práctica, que es el cambio de área fraccional, el índice de Tate y la de PDT, que ahora vamos a desglosar. Entonces, empezando por lo regional, el viejo y querido TAPSE, un valor normal que está bastante homogeneizado, me parece, entre todas las sociedades, que es de 17 o más. Es fácil, es rápido, es reproducible. Tiene como desventaja que es ángulo y carga dependiente, esto lo sabemos, hay que estar lo más alineado posible entre las de ultrasonido con la pared libre del ventrículo derecho. Tiene valor pronóstico, se ha corroborado en pacientes con insuficiencia cardíaca, con TEP, con hipertensión pulmonar, con posinfarto, pacientes críticos. Su fácil utilización al borde de la cama, esto es lo que lo ha hecho tan popular y tan bueno. Tiene en general buena correlación con parámetros de función global y tiene varias limitaciones, entre ellas pacientes post-cardiotomía, pacientes con marcapaso, todos ellos pueden tener una disminución del TAPS y no estar contándonos la verdad respecto a la función global de ese ventrículo derecho. Por otro lado, tenemos la onda tisular, onda con el Doppler tisular, la onda S, que también tenemos bastante homogenizada el valor normal por encima de 9 o 9.5, es lo más usado, el valor de 9 lo han sugerido los británicos. También es dependiente del ángulo y de la carga. No hay un grado de severidad que uno pueda, simplemente que cuando está disminuido, hablamos de que la función longitudinal está disminuida. Tiene, como dijimos, similares limitaciones que el TAPSE, y tiene bastante buena, se ha visto que tiene buena correlación con la fracción de eyección del ventrículo derecho por resonancia. Por otro lado, tenemos al strain de la pared libre del ventrículo derecho, con un valor normal. Esto también varía un poco según el software, todavía no está 100% homogeneizado entre las distintas empresas, pero el valor de menos 23 o más negativo sería normal, y un valor por debajo de ese estaría disminuido. Por otro lado, el strain global, digamos, que incluiría el septum interventricular y al ápice, digamos, es un poco menos usado porque, como sabemos, al incluir al septum estamos incluyendo al ventrículo izquierdo, y ahí podemos estar, digamos, no valorando 100% y puramente al ventrículo derecho. El valor en ese caso es de menos 20. Como vemos acá, en este ejemplo que vemos acá, esta valoración está mintiendo un poco en realidad, porque esto está hecho con el software previo, cuando todavía no teníamos el software para medir directamente el strain del ventrículo derecho, y lo hacíamos, justamente se sigue haciendo. Yo lo hago con uno de los equipos que no tengo strain del ventrículo derecho, lo hacemos simulando un ventrículo izquierdo, y en este caso, digamos, anulamos las valoraciones del septum y del ápice y nos quedamos con los de la pared libre, en este caso. ¿Qué podemos decir? Bueno, que debemos hacerlo con la vista focalizada en el BD. Por supuesto, es fundamental tener una buena ventana. Esto es una de las cosas más complicadas a veces para ver
la pared libre del ventrículo derecho, sobre todo si el ventrículo derecho está dilatado, muchas veces nos cuesta incluirla en la ventana. Esto puede ser una limitación. Hay que excluir el pericardio y el anillo tricuspidio. Hay que tener buen seguimiento del borde endocárdico. Y por otro lado, lo que usamos como parámetro es el strain longitudinal. Sabemos que el strain radial es menos preciso, sobre todo por el grosor más bajo que tiene el ventrículo derecho. Pasando ya a los parámetros de función global, tenemos al CAF, cambio fraccional del área, que como valor normal tenemos más de 35%, algunos sugieren que para hombres puede ser un poco más bajo. También depende mucho de la calidad de imagen y de ver bien el borde endocárdico. Hay que excluir las trabéculas cuando hacemos la medición, tanto en fin de diástole como en fin de sístole. Esto es lo mismo que como cuando hacemos en el Simpson en el ventrículo izquierdo. Sabemos que tiene valor pronóstico, tiene buena correlación con la fracción de eyección del ventrículo derecho por resonancia. Y la gran limitante es que no incluye el tracto de salida del ventrículo derecho, y esto muchas veces puede ser justamente un problema, y ahora lo vamos a ver ejemplificado. Después tenemos la fracción de eyección por eco 3D, cada día con un poquito más de uso, pero por supuesto limitados por la tecnología, sobre todo en nuestro país. Son pocos los centros que tienen disponibilidad de aparatos que hagan el eco 3D del ventrículo derecho. Es la única manera que tenemos para valorar el tamaño completo del ventrículo derecho, incluyendo el tracto de salida. Existe correlación con la fracción de eyección medida por resonancia. Sigue actualmente subestimando los volúmenes y sobreestimando un poco la fracción de eyección, pero esto cada vez con los últimos programas es cada vez menor. Por supuesto también dependemos de una buena calidad de imagen, y se ha sugerido la categorización en leve, moderada y severa, entre 40 y 45% leve, entre 30 y 40 moderada, y menos de 30% considerarla como severa. Se ha visto también que es una variable independiente de eventos cardiovasculares en los distintos trabajos. Después tenemos el índice de rendimiento miocárdico, o conocido como índice de TEI. Lo podemos hacer tanto con Doppler tisular como con Doppler pulsado. Se recomienda, sobre todo para el ventrículo derecho, hacer con el Doppler tisular, que es un poquito más preciso. Lo hacemos midiendo el tiempo de contracción isovolumétrica, que está representado por la primera onda sería la parte sistólica del tisular. Esa primera onda corresponde a la contracción isovolumétrica. Y por otro lado, también midiendo el tiempo de relajación isovolumétrico, que está determinado por el final de la onda S y el principio de la onda E'. A eso lo dividimos por el tiempo eyectivo total, y esto nos va a dar un valor que con Doppler pulsado menor a 0,43 habla de disfunción, y con Doppler tisular menor a 0,55 nos habla de disfunción. Depende también de la carga, y se puede pseudo normalizar cuando la presión en la aurícula derecha esté aumentada. Se ha visto que tiene buena correlación con la fracción de eyección o resonancia también, y por eso también es un parámetro muy útil. Y además tiene otra ventaja, que además de evaluar solo la función sistólica, también evalúa, como vemos acá, al evaluar el tiempo de relajación isovolumétrica, evalúa la función cistodiastólica. Después tenemos a la DPDT, que es justamente es un valor teórico en donde, en este caso, valoramos cuánto se contraería entre dos velocidades preestablecidas, fijas, en este caso para el ventrículo derecho, entre 1 metro por segundo y 2 metros por segundo. Es necesario para poder hacer la medición tener un flujo de insuficiencia tricuspidia con una velocidad máxima que sea mayor a los 2 metros por segundo, con un buen trazado, por supuesto, sobre todo trotosistólico para poder hacer la medición. Y el tiempo ese que tarda en llegar de una velocidad a la otra nos va a hablar de qué tan buena es esa contractilidad. O sea que es un marcador de contractilidad. El valor de corte, digamos, a partir del cual hablamos de disfunción es menor a 400. Menos de 400 estamos hablando de disfunción, entonces. Y lo bueno de este parámetro es que no tiene ninguna asunción geométrica, pero también es dependiente de la carga. Esto es una de las grandes limitantes, y no se usa mucho realmente justamente porque muchas veces los médicos que hacen eco no lo conocen el parámetro,
y por otro lado porque a veces no tenemos insuficiencia tricuspide, ¿no? Bien, y acá dos ejemplos en donde podemos ver, en este caso, el primer caso es un caso de hipertensión pulmonar con parámetros longitudinales como TAPSE y onda S normales, fíjense un TAPSE de 19 y una onda S de 12 centímetros por segundo, le hacemos una fracción de acortamiento y nos da 27%, dijimos menos de 35 es anormal. ¿Qué pasó acá? Bueno, hay contracción longitudinal preservada, pero la función radial está disminuida. Entonces, si solo le hacíamos un TAPS a este paciente o una onda S, nos íbamos a quedar sin información y nos íbamos digamos, a perder de informar una disfunción del ventrículo derecho. Y después otro caso, un paciente con una tetralogía de Fallot operada. Fíjense los parámetros longitudinales, TAPS de 14 milímetros, una onda S de 8, y una fracción de acortamiento normal de 44%. Dijimos, bueno, entonces puede ser que la función longitudinal esté disminuida, porque está recién operado, y bueno, pero tiene una función global normal, pero después nos encontramos que tiene un gran aneurisma a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho. Como sabemos que el CAF no contempla el tracto de salida, entonces esto, comparado con resonancia, este paciente se le hizo resonancia y tenía disfunción del ventrículo derecho, y justamente no estaba contemplada con este parámetro. Por eso es tan importante hacer distintos tipos de parámetros, tanto de función longitudinal como función global, en los pacientes que sabemos que probablemente puedan tener patología, ¿no?, en el ventrículo derecho. Un paper interesante que justamente valoró un poquito todo esto que estuvimos discutiendo, de lo que es la gradación a ojo de la función del ventrículo derecho. Acá ellos compararon justamente la gradación a ojo versus la fracción de eyección por resonancia, entendiéndolo como el gold standard. Participaron 868, entre ellos cardiólogos, sonografistas y algunos intensivistas. Entre ellos el 47% tenía un nivel intermedio y tenían 7% de expertos. Lo que vieron es que la diferenciación entre anormal y anormal fue bastante buena la sensibilidad, con un 97%, con baja especificidad, entre el 55 y el 42%, y hubo discordancia en cuanto a la gradación. Hasta más del 40% de los casos, incluso entre los expertos, no era coincidente lo que la gradación a ojo, justamente en leve o moderado severo, comparado con la resonancia. Después, otro estudio interesante también para tener presente siempre cuál es cómo medimos la función del ventrículo derecho en el postoperatorio. Y fíjense, este es un estudio retrospectivo de 48 pacientes que se operaron por prolapso de válvula mitral sin hipertensión pulmonar, que tenían una buena función del ventrículo izquierdo. En este caso compararon TAPSE, onda S y la fracción de eyección del ventrículo derecho por eco 3D preoperatorio a los 3, a los 6 y a los 12 meses. Lo que se vio es que en el preoperatorio, TAPSE normal, onda S normal, fracción de eyección 57% normal. Y luego, al tercer mes de operado, TAPSE disminuido, onda S disminuida, fracción de eyección igual. A los 6 meses, recuperación del TAPSE, pero no al mismo punto que en el preoperatorio, y la onda S lo mismo, y fracción de eyección conservada, incluso un poco mejor. Y lo mismo pasó a los 12 meses, o sea que, como conclusión de este trabajo, y también esto en otros trabajos se generaliza para todos los que son los pacientes que tienen una cardiotomía y tienen justamente, digamos, se les abre el pericardio, y ese es un poco el porqué de la disminución del acortamiento longitudinal, y esto tiene que ver justamente con la tracción que hay desde los planos extracardíacos, desde los cuales se toma la referencia para la variación y la contracción longitudinal. Como verán, no tienen incidencia en lo que es la fracción de eyección globalmente. En el postoperatorio, por eso, no es un buen parámetro medir a los posoperados solo con parámetros longitudinales, y a los cuales, cuando uno tiene que ver la función, hay que tratar de hacerles algún parámetro de función global. Bien. Las guías del 2020, entonces, británicas de medición de cavidades, ellos aconsejan abordar, según cada patología, digamos, la evaluación del ventrículo derecho. En un eco de rutina, la sugerencia de ellos es la cualitativa más una medición,
en este caso puede ser TAPSE, onda S o PAC, con la que uno esté más familiarizado. Y después, cuando vamos a cada patología en particular, hipertensión pulmonar o TEP, al menos 2, usar una longitudinal, una radial. En la amiloidosis, por ejemplo, ellos recomiendan que el TAPSE tiene incluso mejor, valor pronóstico que la fracción de eyección por resonancia. Y en lo que sería la miocardiopatía arritmogénica, el TAPSE no es recomendado, porque sabemos que, como vamos a ver ahora, la miocardiopatía arritmogénica tiene, digamos, un patrón de afectación parcheado, digamos, entonces el TAPSE puede no simbolizar justamente lo que está pasando a nivel global. El strain, que tiene mayor, contempla mayor parte de lo que es la pared libre, tiene valor pronóstico, y la función por CAF es muy útil, es importante, y sobre todo en estos pacientes evaluar la motilidad y aneurismas paritales, esto ahora lo vamos a ver mejor. No hay que olvidarse, por supuesto, nos concentramos en el ventrículo derecho, pero que las cavidades derechas también siempre tenemos que contemplar lo que está pasando con la función diastólica, y para eso tenemos que evaluar qué pasa con la aurícula derecha. Sabemos que la forma por ecocardiograma de medirla es con el área, no está muy recomendado usar el volumen. Las guías proponen un valor de corte, la guía de enlace de 18 centímetros cuadrados, como un valor normal. Las guías británicas de 2020 sugieren valores un poquito más altos y un valor indexado que muchos usamos, que es el valor de corte de 11, ¿no? Como indexado a la superficie corporal. Después, el comportamiento de la vena cava inferior, por supuesto que esto nos va a dar una idea de cómo está la precardia, por supuesto, ¿no? De ese ventrículo derecho, y esto nos va a ayudar después a estimar bien los demás parámetros de función del ventrículo derecho. Sabemos que la vena cava inferior, el valor por debajo de 21 milímetros es un valor normal, y cuando el colapso de la misma con la maniobra de sniffing sea de más del 50%, la presión va a estar entre 0 y 5 milímetros de mercurio con un promedio de 3. Y cuando, cuando esté entre 21, cuando sea mayor a 21 y tenga un colapso de más del 50%, o cuando tenga menos de 21 pero tenga poco colapso, menos del 50%, ahí le vamos a sumar entre 5 y 10 milímetros de mercurio, el promedio 8, y cuando esté dilatada más de 21, con colapso menos de 50, con sniffing o del 20% con la respiración tranquila, ahí vamos a sumarle entre 10 y 20 como un promedio 15. En cuanto al llenado tricuspidio, podemos hacer la misma valoración que podemos hacer del lado izquierdo. Entonces hacemos la relación EA, cuando la relación EA sea menor a 0,8, estamos hablando de una alteración de la relajación. Cuando sea entre 0,8 y 2,1, estamos ante un llenado o normal o pseudo-normal, y cuando lo correlacionemos con una relación E sobre E' sobre la pared lateral de más de 6, esto nos va a hablar de disfunción diastólica. Entonces en este caso estaríamos ante un llenado pseudo-normal. Por supuesto, esto tiene que coincidir con que el ventrículo derecho ya tenga patología, por supuesto. Y el llenado restrictivo, similar al lado izquierdo, cuando sea la relación EA mayor a 2,1 y un tiempo de desaceleración de menos de 120. Otro parámetro que podemos medir es el tiempo de relajación isovolumétrica, como vimos recién con el índice de TEI. Cuando sea mayor a 73 milisegundos, está a favor de la disfunción diastólica. Y por otro lado, podemos hacer el flujo en las venas suprahepáticas. En este caso, una onda S sobre la onda D, de menos de 1, nos habla de presiones de llenado aumentadas. Y después, el otro capítulo muy importante es cómo medimos las presiones, cómo medimos la poscarga. Bueno, la poscarga la medimos estimando la presión pulmonar. La presión pulmonar sistólica la podemos estimar a partir de la velocidad máxima de insuficiencia tricuspidia, y sumándole lo que sería la presión que nosotros estimamos en la aurícula derecha. Esto lo hacemos con la vena cava inferior, como vimos recién. Esto, por supuesto, siempre en ausencia de estenosis pulmonar o de tracto de salida del ventrículo derecho. También podemos hacer la evaluación de la presión diastólica de la pulmonar. Esto lo hacemos con el flujo de reflujo, o sea, con el reflujo pulmonar, siempre y cuando tengamos y estemos bien alineados. En este caso, la velocidad de fin de diástole de la insuficiencia pulmonar, sumado a la presión que estimamos en la aurícula derecha, nos va a dar la presión diastólica.
Y después, por otro lado, podemos también estimar la presión media en la pulmonar. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos varias maneras de hacerlo. Una de ellas es con la velocidad pico de la insuficiencia pulmonar, siempre y cuando no estemos, justamente estemos bien alineados y veamos realmente el pico, sumándole la aurícula derecha. Podemos hacer el gradiente medio de BTI de la insuficiencia tricuspidia y a eso sumarle la aurícula derecha. Y otra forma es hacer el tiempo de aceleración a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho, tomando como referencia un valor anormal cuando esté por debajo de 105 milisegundos. En este caso, cuando esté por debajo de 60 milisegundos, nos habla de hipertensión pulmonar probablemente severa, y sobre todo cuando tengamos presencia del notch pulmonar, como en este caso que se ve, eso también nos habla de hipertensión pulmonar severa. ¿Cómo podemos estimar la presión media de la pulmonar? Bueno, tipo aceleración por 75 sobre la frecuencia cardíaca. Bien. Después la resistencia vascular pulmonar. Bueno, ¿cómo la valoramos? Bueno, sabemos que la presión sistólica de la pulmonar elevada no siempre nos indica una resistencia vascular pulmonar elevada, y esto es fundamental a la hora de tomar decisiones, sobre todo en pacientes que estemos valorando para trasplante cardíaco, ¿no? Que sea muy importante definir si ese pulmón tiene aumentadas las resistencias o no. Sabemos que la medición invasiva normal es por debajo de 1,5 unidades Woods, o 120 dinas por centímetro por superficie corporal. Cuando esté por encima de las 3 unidades Woods, sabemos que la hipertensión pulmonar es significativa, y esto, bueno, obviamente complica las cosas y nos habla de hipertensión pulmonar que ya está fija probablemente. Bien, ¿cómo podemos estimarlo? Esto lo podemos hacer dividiendo en la velocidad pico del reflujo tricuspidio sobre el BTI del tracto de salida del ventrículo derecho. Un valor de menos de 0,15 es normal. Y la resistencia la podemos estimar haciendo esta relación, multiplicándola por 10 y sumándole un valor de 0,16, eso nos estima el valor en unidades Woods. Bien, entonces, pasamos ahora al siguiente tema, es cómo valoramos el ventrículo derecho en diferentes condiciones patológicas. Bien, sabemos que podemos tener por un lado una sobrecarga de presión con aumento de la poscarga. Esto lo podemos ver en distintas patologías como la hipertensión pulmonar y sus distintas variantes, la enfermedad tromboembólica pulmonar. Después tenemos la sobrecarga de volumen, en este caso incluimos a los defectos del tabique, más frecuente y más común en la comunicación interauricular. La insuficiencia tricuspidia y la insuficiencia pulmonar primarias también pueden tener sobrecarga exclusiva de volumen. Y por otro lado, las alteraciones de la contractilidad intrínsecas, como el infarto del ventrículo derecho, o en este caso la miocardiopatía ritmogénica, que acá la simplificamos como ARBC. Y la amiloidosis puntual del ventrículo derecho, aunque en general suele afectar los dos ventrículos. ¿Qué nos dicen las últimas guías que se publicaron ahora? Reciente, le estoy sacando un poco la palabra quizá a Silvia, respecto a la hipertensión pulmonar, que se publicaron ahora. Se ha bajado el corte de lo que sería la presión pulmonar media, medida de forma invasiva por cateterismo, cuando sea mayor a 20, ya estamos ante la presencia de hipertensión pulmonar. ¿Qué hacemos por ecocardiografía? Bueno, seguimos haciendo la estimación a través del reflujo tricuspidio. Cuando tengamos un valor entre más de 3,4, en general la probabilidad es muy alta. Cuando sea de menos de 2,8, la probabilidad es bastante más baja. Cuando estemos en el medio, ahí vamos a buscar otros signos de hipertensión pulmonar, que ahora los vamos a ver. Y en base a eso, después vamos a seguir analizando y eventualmente pidiendo otro estudio o el estudio invasivo para tener seguridad. ¿Cuáles son los parámetros indirectos de hipertensión pulmonar que tenemos que buscar? Bueno, la dilatación de las cavidades derechas, desde todas las vistas, la relación ventrículo derecho-ventrículo izquierdo, como vimos, la situación de la vena cava inferior, la disposición, ahora lo vamos a ver esto mejor, del septum interventricular, el flujo en la pulmonar, como vimos recién, el tiempo de aceleración, menos de 105, nos habla de probabilidad de hipertensión pulmonar, la presencia del notch pulmonar, la reducción de la presión de acortamiento, del cambio de área fraccional, perdón, después una disminución del TAPSE, una disminución de la onda S, todas esas son situaciones que nos van a hacer pensar que puede haber
mayor probabilidad de hipertensión pulmonar. Todo esto para apoyarnos cuando tengamos un valor intermedio de reflujo tricupío o cuando no lo tengamos, que a veces puede ser que no nos podamos alinear o no tengamos una muy buena ventana, y cuando tengamos alguno de estos otros parámetros nos puede estar hablando de hipertensión pulmonar. Y el último, que cuando aparece ya estamos en general ante una hipertensión pulmonar significativa, importante, es la presencia de derrame pericárdico. Entonces, ¿cuáles son los parámetros en definitiva que sugiere la guía? Bueno, una relación BDBI mayor a 1, un aplanamiento del septum interventricular con una relación de más de 1 con 1, como ahora vamos a graficar. El parámetro que vimos al principio de acoplamiento ventricular arterial, menor, un TAPSE sobre presión sistólica de la pulmonar de menos de 0,55, sugestivo entonces de hipertensión pulmonar. El flujo a nivel de la pulmonar, pues, tenemos que hacer en este caso el tiempo de aceleración, un valor de menos 105 es anormal, o la presencia del notch, como vimos. En el flujo de regurgitación pulmonar, una velocidad de más de 2.2 también. Una presión, o sea, una aurícula izquierda, una arteria pulmonar dilatada de más de 25 milímetros, o que sea de mayor tamaño que la aorta. Esto también nos habla de hipertensión pulmonar. Y lo que pasa en la vena cava inferior y en la aurícula derecha, como vimos, si está dilatada, tanto la aurícula derecha como la cava, pueden ser parámetros de hipertensión. Bien, entonces, ¿cómo podemos diferenciar la sobrecarga de presión de la sobrecarga de volumen? Bueno, básicamente sabemos que la sobrecarga de presión nos va a generar aplanamiento del septum interventricular, tanto en diástole como en sístole, a diferencia de la sobrecarga de volumen, que nos va a generar aplanamiento principalmente en diástole y no tanto en sístole. Bien, y acá lo que podemos hacer para valorar si existe o no existe este aplanamiento es lo que se conoce como índice de excentricidad, dividiendo el diámetro antero-inferior y lateral-lateral. Cuando la relación sea mayor a 1 con 1, nos habla de anormalidad. Y acá dos ejemplos, como para verlo bien gráfico, como el septum interauricular en este caso, con sobrecarga de presión, se mantiene aplanado en todo el ciclo, y en la sobrecarga de volumen, en este era un paciente que era un poco mixto, pero acá predominaba una insuficiencia tricupía muy severa. Fíjense que el aplanamiento es principalmente en diástole. Bien, vamos con la segunda pregunta. Ante el agrandamiento de cavidades derechas en un eco de rutina, ¿qué sospecha como primera causa? Ethel. Vamos. Mientras ponen las preguntas, el aplanamiento del septum interventricular que mostrabas recién es interesante, porque si es en sístole, tenés sobrecarga de presión, y si es en diástole, tenés sobrecarga de volumen. Y a veces podés diferenciarlo, ¿no? A veces no, o a veces tenés ambas, obviamente, sobrecarga de presión y volumen. Por supuesto, Bueno. lo que suele pasar, y creo que, no sé Martín si coincidís, muchas veces cuando ya tenemos sobrecarga, o sea, las tricupías que vemos mayoritariamente son secundarias, y esos son pacientes que van a tener probablemente las dos cosas, ¿no? Claro. O sea, encontrarse solamente una sobrecarga de volumen aislada es bastante infrecuente, justamente por lo infrecuente también de la sobrecarga de la insuficiencia tricupía primaria, ¿no? Pero bueno, o sea, por supuesto puede existir, hay que buscarlo. Bien. Bueno, veamos entonces que aortopatía artrimogénica de BD, ¿qué sospecha uno? Patología del ventrículo izquierdo, enfermedad tromboembólica, un TEP, comunicación interauricular o comunicación interventricular. ¿Qué sospecho cuando veo agrandamiento de aurícula y ventrículo derecho, ¿no? Exactamente. Estamos hablando de ambas cámaras. Bueno, ¿qué sospecho? Eso sospecho todo. ¿Cómo sospechar? Bueno, a ver qué dicen nuestros colegas. ¿Qué piensan? Recién contaban en el chat que este curso se caracteriza porque es fundamentalmente un intercambio de experiencias entre todos, cuando podemos, sobre todo, podemos conectarnos con ustedes. Intercambio de experiencias. Sí, acá estamos. Ah, bueno. Bien, Bueno, bien. TEP, 33%. Qué fuerte, ¿no? ¿Mm? Digo, es un paciente de rutina. Sí.
Sí, comunicación interauricular es una de las causas también que uno podía pensar, sobre todo si la aurícula izquierda está un poquitito agrandada, porque siempre está más. La intraarticular no, y la cardiopatía arritmogénica pusieron 8%, ¿no? Bueno, hay que ver si también tiene patología del ventrículo izquierdo, fundamentalmente. Por supuesto. ¿No? Si Pero tiene bueno, o no tiene. sí, creo que, a ver, como primera opción, yo diría que la comunicación interauricular es lo primero que hay que tratar de descartar y de a poco ir descartando, ¿no? Por supuesto, todo lo que está mencionado acá tiene que ser valorado, obviamente, eso me parece totalmente correcto. Se puede prestar a confusión, también es un eco de rutina, obviamente vamos a descartar que no tenga patología del lado izquierdo. En ese caso probablemente sea una de las primeras cosas que pensemos, si está ya una insuficiencia mitral muy extendida o una estenosis aórtica ya muy pasada, puede ser que tengamos ya la dilatación del lado derecho, o sea que ya se haya pasado al lado derecho la patología. Pero como primera medida, un eco que parece normal, encontrarnos con una cavidad derecha dilatada, como primera medida deberíamos pensar en la comunicación intraauricular, no sé si ustedes están de acuerdo, y por supuesto que después de descartar eso, uno tiene que tener presente la cardiopatía arritmogénica. Me parece que es importante saber y tenerlo presente, sobre todo en ecos de rutina, pacientes jóvenes, hay que justamente ir a buscar los distintos criterios, ¿no? Para no pasarlos por alto. El doctor Soria nos pone por chat que la primera causa de patología derecha es la patología izquierda, por supuesto, en frecuencia siempre. Pero vamos a pensar que tenemos un Suponemos que estamos en izquierdo, ecorutina y que no estamos ante, claro, obviamente, izquierdo normal. Bueno. Esto no sería cuál es la primera causa en general, digo, la primera causa yendo un eco de rutina, ¿no? Sí. Y acá María Cecilia nos pone, María Cecilia Cortés, que en los ecos de rutina de adultos con cavidades derechas dilatadas encontré frecuentemente comunicación interauricular. Para mi sorpresa pone, yo no sé si sería para tanta sorpresa, me parece que es muy buena su práctica, doctora Cortés, de haber encontrado, ¿no? Y buscar y encontrar, porque una de las cosas más importantes para encontrar es saber buscar. Si uno sabe lo que busca, después no sabe qué hacer con lo que encuentra. Exactamente, pero bueno, es importante estar despierto, digamos, ¿no? Justamente en los ecos de rutina, que es cuando uno más entra en esta fase por default y a veces se terminan pasando cosas por alto que son sutiles, ¿no? Ahí está la diferencia, me parece, que uno puede hacer cuando, digamos, hace el eco con más dedicación. Claro. Bien, Bien, bueno, y el doctor, para seguir así, sí. damos un poquito de voz a todos. El doctor Armendáriz nos dice que en sala de emergencias él piensa en TEP. Perfecto. Bien, perfecto. 100%. 100%, 100%. Bien. Bien, bueno, continuamos con un caso, digamos, clínico, un poquito para graficar esto que estuvimos viendo, un paciente de 60 años que entra con disnea súbita y dolor gemelar los días previos, inicia un electro con una fibrilación auricular, de la tapa ventricular, un bloqueo de la rama derecha con eje desviado a la derecha, se le hace una angiotomografía, un trombo cabalgando en la arteria pulmonar bien dilatada y cavidades derechas claramente dilatadas con relación ventrículo derecho ventrículo izquierdo aumentada, ¿no? Mayor a 1. Le hacemos eco el día que ingresa y le hacemos 3 parámetros, TAPSE 14 disminuido, onda S disminuida, CAP de 25%. La ventana es la que tenemos, es la que hay, la que tenemos en el agudo. Si miramos bien, acá en el subsifodio vemos una imagen que en su momento nos dio la sugerencia de que podía haber un trombo en tránsito. En este paciente, era un paciente que no meritaba, digamos, o sea, no meritaba esperar demasiado y se lo consideró como de alto riesgo a pesar de que estaba estable hemodinámicamente y por el trombo en tránsito se decidió trombolizar. ¿Trombolizar, perdón? Sí, se trombolizó por la presencia de esta imagen de trombo en tránsito. Como te decía, el paciente estaba todavía hemodinámicamente estable, pero no se quiso esperar a que se inestabilice, entonces se lo trombolizó. Y esto fue lo que pasó los días subsiguientes. El trombo había desaparecido, prácticamente desaparecido. Los parámetros, el paciente se mantuvo hemodinámicamente estable. Fíjense que la dilatación de cavidades derechas persistía, por supuesto.
Pero ya de a poquito los parámetros empezaban a ir mejorando. El TAPSE de 16, la onda S de 8.6 y el CAP ya llegando al 30%. Y esto es ya el quinto día de haber hecho la trombolisis. No se hizo un control de tomografía, pero bueno, el control con eco acá fue más que válido. Fíjense que las cavidades derechas no, siguen estando dilatadas o cercanas a una relación 1 a 1, pero fíjense que están menos dilatadas que en los ecos anteriores y los parámetros de función prácticamente volvieron a la normalidad. Y todo esto disminuyéndole la postcarga al paciente que de forma súbita y abrupta había aumentado, ¿no? con el TEP. Y bueno, en cuanto a lo que es TEP, como para dar algún parámetro, lo que es el signo de McConnell, para los que no lo conocen, es justamente un signo bastante frecuente de ver en pacientes con un TEP importante, digamos. No nos habla del riesgo exclusivamente del TEP, sí nos habla de que ya tiene repercusión de cavidades derechas, por supuesto. No es un parámetro único para definirlo como de alto riesgo del paciente, sino que hay que contemplar la clínica siempre. Pero en este caso lo que vemos es una hipocontractilidad, una hipoquinesia o aquinesia de la pared libre del ventrículo derecho, con la contracción relativamente preservada a nivel longitudinal. Fíjense que el TAPSE puede ser hasta casi normal. Y lo que se ve es una contracción pareciera normal de la punta. En realidad, hoy por hoy lo que sabemos es que lo que en realidad es una tracción de la punta del ventrículo izquierdo. Pero da esta imagen que es típica, ¿no? Cuando uno la encuentra. Tiene bastante baja sensibilidad, pero cuando la encontramos, una especificidad muy alta. Y esto muchas veces nos puede ayudar, porque hay pacientes en los cuales podemos hacerle la TC helicoidal, y pacientes a los que no, que están quizá inestables, y con un ecocardiograma, y viendo esto, podemos estar bastante seguros de que estamos ante un TEP, y en algunos casos podemos directamente actuar con este estudio únicamente. No siempre es fácil, siempre uno trata de ir a la tomografía, pero no siempre es factible trasladar al paciente. Bien. En cuanto a los signos ecocardiográficos que podemos ver en el TEP, bueno, todos los que estuvimos viendo, la dilatación de cavidades derechas, el aplanamiento del septum interventricular por la sobrecarga de presión aguda, la dilatación de la vena cava inferior. En general es raro encontrar un paciente con repercusión de cavidades derechas por el TEP y que no tenga dilatada la vena cava inferior. También lo mismo con el tiempo de aceleración, disminuido, la velocidad del reflujo tricuspidio, también con presiones aumentadas en la pulmonar. La presencia de un trombo, como vimos un trombo en tránsito, es obviamente. La disminución de los parámetros de función, tanto globales como longitudinales, pueden estar disminuidos, el signo de McConnell, como vimos recién. Y también se puede, bueno, la onda S también puede estar disminuida. Bien, y otro caso, un paciente de 75 años con EPOC, con oxígeno domiciliario, que reingresa por empeoramiento de disnea y edema de miembros inferiores, y nos llega con este ecocardiograma. Como pueden ver, muy dilatadas las cavidades derechas, presencia de derrame pericárdico circunferencial. Acá no tenemos la imagen en color, pero créanme que tenía una insuficiencia tricuspidia significativa. En el eje corto, un aplanamiento predominantemente en diástole, pero también se mantenía en sístole. Una presión, una velocidad de regurgitación a nivel del reflujo tricuspidio de 3.5, o sea, sugestivo, muy sugestivo de hipertensión pulmonar, con una estimación de un gradiente de 50, y a esto había que sumarle la vena cava inferior, que está dilatada y sin colapso, lo cual nos daba una presión sistólica en la pulmonar estimada en 65. El ventrículo derecho bien dilatado, con las distintas mediciones, un tipo de aceleración acortado, y también el flujo a nivel del reflujo pulmonar nos daba parámetros de presiones diastólica y media de la pulmonar aumentadas. Y TAPSE muy disminuido, de 11, y una onda S de 8. Este es un caso de hipertensión pulmonar, en este caso por patología pulmonar, en el cual igual también se descartó la enfermedad tromboembólica agregada, pero este era
principalmente un paciente que era hipertensión pulmonar por el EPOC. Bien, pasando ya al último de la charla, Martín, recordar un poco lo que es la miocardiopatía ritmogénica, y como digo ahí, no solo del ventrículo derecho, esto es un concepto que en los últimos años ha cambiado, digamos, sabemos hoy que la miocardiopatía ritmogénica puede afectar a los dos ventrículos, a veces es predominantemente derecha, por eso clásicamente se la ha denominado derecha, puede afectar a los dos ventrículos, o hay una forma que afecta predominantemente al izquierdo, es bastante menos frecuente de ver. Es autosómica dominante, tiene penetrancia incompleta con expresión variable, se debe a alteraciones en las uniones intercelulares, es decir, en los desmosomas. Esto provoca un reemplazo del miocardio por tejido fibrolipídico fibroso, y predispone a arritmias ventriculares, a disfunción del ventrículo derecho y a muerte súbita. ¿Está bien? Y lo interesante de todo esto, que hasta un 25% de las muertes súbitas en atletas jóvenes pueden deberse a la miocardiopatía ritmogénica. Martín, bien, en este sí. ¿seguís con esto? Sí. Sí, simplemente, ¿cómo la reconocemos? Digamos, ¿cómo podemos llegar al diagnóstico? Bueno, es bastante complejo. Hay varios criterios que se han utilizado. Los últimos criterios que se están utilizando, que son los criterios de Padua del año 2020, amplían un poquito más los criterios clásicos. En ellos tenemos tanto criterios morfológicos y de función, tanto por eco, por resonancia o por angio. Después criterios estructurales, criterios del electro, tanto en la repolarización como en la despolarización, la presencia de arritmias y después la historia familiar, ¿no? El diagnóstico definitivo lo hacemos con 2 mayores, uno mayor y 2 menores, o 4 menores. En cuanto a los ecocardiográficos de morfología y de función, bueno, los mayores son la equinesia o disquinesia o presencia de aneurisma, más de la dilatación del ventrículo derecho, con caída o no de la fricción de eyección. Y en cuanto a los estructurales, la presencia de realce tardío con gadolinio en más de una región. Esto lo han puesto como parámetro mayor y está al mismo nivel que la biopsia endomiocárdica. Esto es lo interesante de los últimos estos criterios. En cuanto a los criterios de dilatación que nosotros medimos por eco, sentándonos en nuestra charla, digamos, se toman los valores de tracto de salida. Esto es interesante porque todavía no se están utilizando los parámetros, otros parámetros de medición del DD, como el parámetro de la base en el 4 cámara focalizado. Los parámetros siguen siendo lo mismo que es para la medición del tracto de salida a nivel proximal y distal, o un cambio fraccional de área de menos de 33%. Y en la resonancia, ahí sí se toman los volúmenes, y un volumen indexado de fin de diástole de más de 110 en hombres, o más de 100 en mujeres, o una fracción de eyección de menos de 40. Y en cuanto al strain y la miocardiopatía ritmogénica, un estudio interesante que analizó a 128 familiares primarios sin alteraciones de pacientes con miocardiopatía ritmogénica, le hicieron seguimiento por 4 años. Estos pacientes no tenían ningún cambio estructural en la resonancia o en el eco, y le hicieron, que estaban obviamente o en estadio subclínico o en estadio eléctrico únicamente, y lo que se ha visto es que el strain disminuye incluso en los pacientes que todavía no tienen cambios eléctricos, o sea que el strain, la caída del strain parece preceder al cambio eléctrico, y esto es interesante, me parece fundamental para tener presente a la hora de seguir uno de estos pacientes. Fíjense que lo que se ha visto, que incluso con strain normal, esto nos permite hacer un seguimiento más relajado, porque los pacientes no tienen eventos por el seguimiento que hicieron en este caso por 4 años. Bien, no sé, Martín, antes ¿quieres agregar algo? Y con esto terminamos. Martín, antes que pases a algo, atleta, todo lo que dijiste es fantástico, sobre todo lo último del tema del strain, ¿no? El strain que antecede a los fenómenos eléctricos, cuando en realidad muchas veces esta enfermedad debuta directamente con un síncope, con una muerte súbita, pero en los familiares, ¿no? Pero podemos discutir, y podemos hacerlo en otro momento, porque no hay tiempo ahora, lo hemos descrito en el libro en ese momento se llamaba ECOSIAC, en el primer libro de ECOSIAC, que cuestionábamos con la doctora Agustina Ciancalépore, cuestionábamos en nuestro capítulo de displasia el hecho de el reemplazo
de células grasas por fibrosis. El reemplazo de células grasas en los miocitos, ¿no? Como si hubiera una especie de invasión de células adiposas hacia la pared del ventrículo derecho. Cuando sabemos que el ventrículo derecho tiene mucha grasa en el epicardio, y que poníamos en cuestionamiento esto porque lo más probable que podía pasar es que al romper los desmosomas, los puentes entre las células se mueren y las reemplazan por fibrosis. Y cuando uno estudia por histología encuentra grasa. Y encuentra grasa y fibrosis. Entonces cree que la grasa reemplazó a los miocitos. Bueno, podemos discutir bastante ese aspecto. El resto está perfecto. Sigamos. Bien. Bueno, y entonces, como cerrando un poco el tema, y algo que me parece interesante, que enlaza lo último de la última charla, de la evaluación en pacientes en atletas, es justamente qué pasa con el ventrículo derecho en los atletas. Y lo que sabemos es que muchas veces nos encontramos con pacientes que tienen el ventrículo derecho, pacientes atletas, ¿no? Que tienen el ventrículo derecho un poco dilatado. Y esto es bastante frecuente de ver. Los parámetros, si usamos los parámetros para la población general, nos vamos a encontrar que muchas veces está dilatado el ventrículo derecho, y ahí tenemos que ser muy cautelosos para definir si el paciente está en un estado fisiológico o si el paciente tiene una miocardiopatía y corre el riesgo de tener una muerte súbita. Esto es fundamental, y acá la principal patología que hay que excluir es la miocardiopatía ritmogénica, por eso las pongo una cerca de la otra. Para empezar, si estamos con el eco, ahí deberíamos hacer los tres clásicos, diría yo, el TAPSE, el FAC y la onda S. Cuando estén disminuidos, ahí ya tenemos que empezar a pensar que puede estar pasando algo. Cuando sean normales, en general, hay que recomendar, o sea, se considera que probablemente eso sea fisiológico. Por supuesto, algo importante que ahora les muestro es ver que sea asimétrica la dilatación del ventrículo derecho. Esto habla de la sobrecarga de volumen, principalmente, que genera el mismo ejercicio, y es como algo adaptativo, ¿no? Que hace el corazón. En cambio, cuando tengamos los parámetros disminuidos, ahí podemos estar ante entonces, como dijimos, una miocardiopatía. Y ahí sí sugerimos ya completar con todo, ¿no? El electro, los síntomas, la historia familiar, y probablemente completar con una resonancia. Bien. Después, ¿qué parámetros, digamos, han utilizado o tratando de justamente vislumbrar si la dilatación del ventrículo derecho era patológico o no? Uno de ellos es la relación con el diámetro del ventrículo izquierdo. La relación, lo que se ha visto, se ha probado, qué pasaba con las distintas disciplinas, y se ha visto que la relación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo no muestra gran diferencia entre las distintas disciplinas, a pesar de lo que uno pudiera pensar y de la sobrecarga que podría llegar a generar quizá la resistencia, ¿no? O lo que sería los deportes de potencia o de levantamiento de pesas. Y se ha visto que en general son bastante similares. Y en cuanto a lo que es la relación, esto me pareció muy interesante y está bueno analizar, quizás algo para investigar un poco más aún, es la relación entre el diámetro basal del ventrículo derecho y el diámetro del tracto de salida del ventrículo derecho, como un índice de remodelado simétrico de las cavidades derechas. Lo que se ha visto es que no cambia esto, digamos, o sea, se mantiene la simetría en los atletas, incluso en distintas disciplinas, y lo que se ha visto es que cuando hay una relación, digamos, disminuida por un aumento principalmente del tracto de salida, esto nos puede estar hablando de patología. Y es más frecuente esto encontrarlo en pacientes con miocardiopatía ritmogénica, y esto tiene que ver un poco con lo que conocemos, que es la posibilidad de que se formen aneurismas y todo esto, y esto es un dato que podría ayudar a diferenciar entre una condición y la otra. Bien, y por último, un estudio me pareció interesante que, digamos, se evaluaron 17 atletas con antecedentes de arritmia del BD, la mitad de ellos con CDI, contra 10 atletas sanos y otros 7 pacientes no atletas. Se le realizó ecoestrés con medición de CAP, onda S y presión pulmonar, y a su vez se les realizó resonancia en tiempo real con medición invasiva de la arteria pulmonar para ver la relación presión de fin de sístole sobre el volumen de fin de sístole, de esta manera estimar el acoplamiento ventricular arterial, y en reposo
lo que vieron es que en general todos tenían parámetros similares en el eco, lo que sí algo reducido el strain de la pared libre del ventrículo derecho, el strain rate de los pacientes con los antecedentes de arritmia del BD. No tenían, era simplemente que habían tenido arritmia del ventrículo derecho sin un criterio claro de miocardiopatía reumocrénica. Esto cabe aclarar. Lo que se vio es que en el ejercicio los pacientes con arritmia tenían caída del CAF, de la onda S y de esta relación media invasiva, con lo cual la conclusión fue que puede ser el ecoestrés digamos, algo más para hacerle a los atletas que veamos que ya tienen algo alterado el ventrículo derecho, que está un poco dilatado, como para justamente corroborar que en el ejercicio los parámetros de función no caen. Esto podría estar indicándonos que hay mayor riesgo de arritmias y probablemente un sustrato de miocardiopatía reumocrénica. Bueno, como conclusión, no evaluar el ventrículo derecho a ojo, esto creo que quedó claro, siempre tratar de acompañar de parámetros objetivos, incluso cuando hagamos un eco de rutina, tratar de siempre acompañar de al menos un parámetro, y después en cada patología en particular, a tratar de hacerlo lo más que se pueda globalmente. Después, el ventrículo derecho es importante entender, comprender que responde a los distintos desafíos o patologías de una manera diversa, y eso nos obliga siempre a modificar nuestra evaluación ecocardiográfica de acuerdo con la condición y decidir en ese caso qué parámetros van a tener el mejor desempeño para cada patología. Y en los deportistas con dilatación del ventrículo derecho, considerar todos los parámetros posibles para descartar la miocardiopatía reumocrénica, considerar la dilatación asimétrica, como vimos recién, y por supuesto incorporar la resonancia como para tener también la caracterización tisular. Bueno, gracias por la atención. Bueno, muy bien, Pero, has pasado por está. todos los temas. Por algo dijimos cuando comenzamos que era una noche de cámaras derechas, ¿no? Bien. Bueno, no sé si está la doctora Silvia Majul. Doctora, ¿me está escuchando usted? Sí, doctor. ¿Quiere comentar algo de la clase o quiere comentar directamente lo que vio en el Congreso Europeo? Sí, si me permites un pequeño comentario de la clase, es simplemente decir que Martín fue muy claro, muy conciso. La verdad que la evaluación del ventrículo derecho es bastante compleja y sobre todo en diferentes escenarios. Que bueno, el doctor Lowenstein fue muy claro con los parámetros que nosotros utilizamos con mayor frecuencia y que creo que son los que usamos todos, de hecho de él hemos aprendido. Pero que bueno, que a veces nos sucede que hay escenarios como por ejemplo como la enfermedad de Epstein, donde no podemos utilizar los parámetros convencionales y directamente tenemos que ir a medir volúmenes a través de la resonancia o fracción de eyección por resonancia, porque a través del eco no podemos definir con claridad no solo la función del BD, sino la progresión de a veces disfunciones leves del ventrículo derecho. Y que también tenemos que estar atentos, aunque nosotros no tenemos datos locales, es que cuando se evalúan los diámetros y la función del ventrículo derecho, el estudio WACE, que está dirigido por el argentino, el doctor Federico Ash, ya ha demostrado de que los valores, si bien no son significativamente muy diferentes, pero hay diferencias entre el hombre y la mujer, tanto en los diámetros de la aurícula derecha como del ventrículo derecho, y así como en los parámetros del TAPSE, de la velocidad de la onda S, el cambio del área fraccional, en las distintas etnias, ¿sí? Entre los asiáticos y entre los americanos e incluso de raza negra o de raza blanca, ¿sí? Y respecto al Congreso Europeo de Cardiología, realmente, bueno, ustedes saben, se presentaron 4 guías y dentro de las 4 guías que se presentaron están la de hipertensión pulmonar y la de cardio-oncología en particular en lo que respecta al tema que Martín acaba de exponer. En particular en cardio-oncología se recomienda de manera contundente la evaluación de todos los parámetros del ventrículo derecho porque ya se ha demostrado que la disfunción del ventrículo derecho aparece a veces con mayor precocidad que la disfunción del ventrículo izquierdo y se puede tratar precozmente a los pacientes con medicación tanto con los IECAS como los beta bloqueantes, que son medicación cardioprotectora, para evitar la disfunción del ventrículo izquierdo posterior y evitar interrupciones innecesarias del tratamiento del cáncer. Y en hipertensión pulmonar, Martín ya describió todos los aspectos, y yo le voy a dar una linda noticia al doctor Lowenstein,
que seguramente ya leyó la guía, ¿no? Pero bueno, él se va a poner contento que el strain de a poquito, Doc, va apareciendo en las guías, así como aparecen las guías de cardio-oncología, aparecen las de hipertensión pulmonar. Martín ya contó, bueno, todos los parámetros para evaluar probabilidad de hipertensión pulmonar, pero cuando se evaluó la función del ventrículo derecho, en el cuerpo del texto de las guías recomiendan la evaluación del strain de la pared libre del ventrículo derecho. Lo aclaran que es de la pared libre. Hace que, bueno, eso fue muy interesante, y si bien no se pudo tocar el tema de válvula tricúspide pulmonar por lo amplio del tema, sí les cuento que hubo muchas mesas de intervencionismo sobre válvula tricúspide, muchos trabajos se presentaron, tanto sobre intervención percutánea en la válvula pulmonar y en la válvula tricúspide. Está puesto el ojo en las cavidades derechas, y cada vez se hacen mayores cantidades de intervenciones con diferentes tipos de intervenciones, e incluso el reemplazo de la válvula tricúspide por vía percutánea. Así que bueno, hubo mesas con la doctora Rebeca Hahn, muy linda, con el doctor Michelena, que la verdad, si la pueden ver, han quedado todas grabadas, les recomiendo que las vean, ¿sí? Muy bien, vamos a dar la última palabra al doctor Jorge Lowenstein, que ha dado estas charlas, que solamente quizás algo de esto hable el 30 de septiembre en el presencial. Doctora Gamarra, ¿tenemos alguna pregunta del público para cumplir? No, más o menos todas se fueron respondiendo a lo largo de la clase, así que nada nuevo. Bien, recuerde, doctora Silvia Majul, que usted da el próximo miércoles, ¿sabía, no? No sabía. Bueno, endocarditis. Sí, vamos a estar con la doctora Graciela Reyes hablando de endocarditis. Bien, así que los esperamos el próximo miércoles. Mientras tanto, los saludo, y la última palabra la tiene el doctor Jorge Lowenstein. Jorge, cerrá vos, y antes que nada, recuerden, solamente 200 inscriptos para el presencial, así que por favor, en cuanto reciban el mail o ya mañana se comunican con Tecnoimagen para ir guardando su lugar, porque este año lamentablemente tenemos cupo. Jorge, todo tuyo. No, muchas gracias. En primera instancia, felicitar a Martín por esta clase magistral, queriendo decir con magistral que fue con maestría que nos demostró todas las herramientas que se pueden utilizar para evaluar el ventrículo derecho. Evidentemente tenemos demasiadas herramientas. Lo importante es conocer las fortalezas y las limitaciones de cada una de estas herramientas. Ninguna es perfecta, y por eso hay que utilizar en general más que una. Eso es una recomendación que ha dicho. Así que la doctora Majul nos actualizó, y el strain se recomienda evidentemente ya utilizarlo en la manera que se disponga en cardio-oncología y en hipertensión pulmonar. Hay mucho para decir. Realmente lo importante es la herramienta que nosotros utilicemos, saber los valores de nuestro laboratorio en cuanto a la normalidad. Por ejemplo, un TAPSE de 17 habla de un valor pronóstico, pero no es que el valor normal sea 17. Si ustedes hacen en su laboratorio, es probable que todos los pacientes normales tengan más que 20. Lo mismo que la onda S. Cuando ya llega a 9.5 o por debajo, ya estamos hablando de un valor pronóstico, no de valores normales. Los valores normales lo conocen ustedes a través de su experiencia en su laboratorio con el equipo y con que estén utilizando. Pero a veces lo que uno ve como valores, el strain, se dice del ventrículo derecho, 20 el valor normal. No, el valor normal no es 20. El valor normal que ustedes van a tener, si se lo hacen ustedes seguramente, va a tener 23, 24, 25, 27, que va a depender de la edad y del sexo. Pero si tiene menos de 20,
ya estamos en problemas. Así que esto es solamente un recordatorio para, bueno, lo que Martín dijo muy bien, enfatizarlo. Así, yo creo que ha sido una charla muy productiva. El ventrículo derecho es un desafío y es verdad, muchas veces nos encontramos con ventanas muy difíciles y tenemos que hacer lo que podamos, pero saber que hay un sinnúmero de posibilidades de estudiar el ventrículo derecho y que siempre en el paciente que sospechamos una enfermedad con compromiso del ventrículo derecho, utilizar varias de esas herramientas y siempre, como dijo bien Martín, mucho más que una vista. Bueno, después de hablar de Jorge, terminamos por hoy y seguramente Jorge puede ser que hable en el curso presencial una charla que se puede llegar a llamar Ni olvido ni perdón y va a hablar de su experiencia en cámaras derechas. ¿Es así? Ni olvido ni perdón. Sí, sí. Ni penas ni olvidos, me gustaría más, como cantaba Gardel, sin penas ni olvidos, y hablar del strain, porque no se puede en 20 minutos lo que Martín, bueno, trató de resumir en un poco más de una hora, y se puede hablar muchísimo, pero si quieren puede tocar el tema de strain, de ventrículo derecho, los aportes que ha hecho, aunque es una evaluación más de todas las que hacemos diariamente. Bueno, gracias. Silvia, nos vemos el próximo miércoles, 19:30 horas, junto a la doctora Reyes en dueto con endocarditis. Nos quedan 3 clases nada más la presencial son 4 y terminamos este año. Bueno, gracias Jorge, gracias Silvia, gracias chicos, gracias Martín, gracias Ana, excelente lo que hace Martín. Gracias, Nos gracias a vemos todos. el próximo miércoles. Gracias a todos, gracias por estar. Chao, chao. Gracias, felicitaciones Martín. Noches. Gracias a Gracias. todos, felicitaciones.